Hola, yo soy el pastor Michael Galeano y quiero darte las gracias por visitar nuestra página. Y en Gracia sobre Gracia creemos que Dios nos ha llamado para predicar el Evangelio de Cristo, para que vidas sean transformadas y así puedan impactar su familia, su iglesia y comunidad. Creemos que esto va a ser cada vez que la palabra de Dios es predicada. Así que oramos para que estos videos Dios los use en tu vida, pero sobre todas las cosas que al ser impactado por la palabra de Dios tú comprendas que hay un llamado sobre tu vida y es unirte a una iglesia local para crecer junto con otros creyentes. Así que si tú vives en el sur de la Florida y no asistes a una iglesia, queremos invitarte. Ven, únete a Gracia sobre Gracia para juntos crecer y ser más como Cristo. Y si no vives en el sur de la Florida, encuentra una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada, porque es la única manera que seamos transformados. Así que gracias nuevamente por visitarnos y espero que Dios use este recurso en tu vida. Padre Dios, venimos delante de ti, dándote gracias por este tiempo, gracias porque nos permites, Dios, estar reunidos, aunque en nuestras casas confiamos plenamente en que tú estás usando este tiempo para avivar nuestro corazón por más de ti, Señor, por colocar nuestra mirada en lo eterno y en el eterno Dios. Así que gracias por este medio que nos das para reunirnos y juntos meditar tu palabra. Y Dios, ruego que tú nos sigas ayudando y protegiendo, Dios. Confiamos en ti y venimos delante de ti como iglesia, como hermanos y hermanas, clamando al Padre Celestial que nos cuide y que cuide a las demás personas y que conforme a tu tiempo y tu soberanía tú detengas, Señor, este coronavirus. Pero confiamos en que si no es así, tú estás en control. Así que ayúdanos a poner nuestra mirada en ti en esta mañana y estos días que están por delante y que desconocemos. Pero algo sabemos y es que te conocemos a ti, el Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro. Así que ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes en esta mañana y quiero comenzar haciendo la pregunta que hice la semana pasada con relación a cómo ves a Dios. ¿Cómo ves a tu Dios? Quizás algunos pueden decir, bueno, Él es nuestro soberano creador, Él es el cordero y el león, obviamente Él es nuestro salvador y Dios, pero la semana pasada dije una pregunta y es, ¿cómo lo ves? ¿Y lo ves como tu Padre? Él es tu Padre, y si lo ves como tu Padre es realmente una gran bendición y un regalo de Dios enorme para ti y para mí. El que podamos llamar a Dios Padre verdaderamente es un fruto del Evangelio, el podernos dirigir a Él como Padre. Y a la luz de esta verdad quiero hacerte esta pregunta: ¿cómo hemos vivido esta semana esta verdad que Dios es nuestro Padre? ¿Cómo hemos vivido esta semana? Quizás esta semana ha sido bueno para ti el recordar que ante la amenaza de este coronavirus, ante la amenaza de qué va a pasar, tú puedas dirigir tu atención a Dios, podamos dirigir nuestra atención a Dios como Padre. Y podamos decirle a Él: Dios Padre, tú sabes la situación en la que nos encontramos y tú eres bueno y soberano, cuídanos y guárdanos. Y menciono el tema del Padre porque otra vez hoy vamos a ver este tema, pero desde otra perspectiva, desde otro punto de vista que el apóstol Pablo nos va a ayudar a entender que somos hijos de Dios, libres, pero estamos aquí en esta creación, estamos aquí en este mundo clamando algo juntos y es Abba Padre. Abba Padre, ven. Así que yo quiero que vayas conmigo a Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Gálatas capítulo 4 versículos del 1 al 7, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, en nada es diferente del siervo, aunque sea el dueño de todo, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el Padre. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Así que a la luz de esos versículos vamos a ver tres verdades. La primera verdad es que éramos esclavos del mundo.
Segunda verdad es que hemos sido redimidos del mundo. Y tercera verdad es que somos hijos e hijas de Dios en el mundo. Así que comencemos con lo primero que el apóstol Pablo va a hablar en los versículos del 1 al 3, que éramos esclavos del mundo. Esta semana, mientras que me preparaba, estaba leyendo un libro del pastor Tim Keller, donde él toma estos versículos y a la luz de estos versículos hace una referencia que me llama mucha atención y quisiera compartir contigo esta mañana. Él dice lo siguiente: para entender por qué Dios envió a su Hijo, tenemos que viajar a un mercado de esclavos y un hogar rico. Como acabamos de leer, precisamente este es el tema del apóstol Pablo. Y este es el recorrido que el apóstol Pablo quiere que las iglesias de Galacia hagan, y a la misma vez quiere que nosotros en el 2020 hagamos y vayamos a este lugar. Porque para entender esta adopción espiritual que tanto tú y yo disfrutamos, tenemos que entender y comprender nuestra situación antes de ser adoptados por el Dios vivo, antes de ser adoptados por medio de Cristo. Así que Pablo lo que hace es, él toma un ejemplo muy común en su tiempo, en donde para una persona recibir su herencia, esta persona tenía que llegar a cierta edad. Así que mientras que esta persona esperaba llegar a esta edad, él tenía que estar, o ella tenía que estar bajo estos guardianes, y bajo estos guardianes ellos tenían que someterse a cómo ellos manejaban su herencia o cómo esperaban a que él llegara o él llegara a cierta edad para entonces ya darle la herencia. No importaba si esta persona era el dueño de todo, él tenía o ella tenía que someterse a los guardianes para poder llegar hasta cierta edad y entonces así recibir su herencia. Ahora, quizás te preguntas, ¿qué tiene que ver esto de la herencia, de llegar a cierta edad con los creyentes? ¿Y por qué el apóstol Pablo toma este ejemplo? Bueno, es increíble lo que el apóstol Pablo hace aquí. Yo quiero ayudarte a entender. Pablo lo que hace es, él conecta esta decisión del padre terrenal de esperar a que su hijo llegue a cierta edad para darle la herencia, y él lo conecta con este control absoluto y soberano del Dios creador, del Padre Celestial, para que en su momento oportuno él dé esta herencia, él traiga este gran regalo de salvación en su tiempo perfecto. Lo que esto quiere decir es que Dios entonces es el dueño de la salvación. Lo que esto quiere decir entonces es que Dios le plació entregarnos este gran regalo de la salvación. Porque antes de la salvación, toda persona estaba bajo la ley, que servía, como ya lo hemos visto en Gálatas, que pareciera que se repitiera el apóstol Pablo, pero él quiere ayudarnos a entender que antes de Cristo estábamos bajo la ley, que servía como guardián y como tutores de nosotros, pero nosotros éramos esclavos de la ley, porque la ley no ha prometido liberarte. La ley lo que ha prometido es apuntarte al libertador. La ley entonces lo que muestra nuevamente es nuestra condición pecaminosa. Que al igual que Israel una vez fueron redimidos de Egipto, si recuerdas en Éxodo, Dios los redime, Dios los salva, Dios los libera de la esclavitud de Egipto, y Él se proclama a sí mismo como Yahweh, el gran yo soy. Y sin embargo, unos capítulos más adelante en Éxodo, tú encuentras una gran tristeza, y es que el pueblo de Israel se ha hecho un becerro de oro, en donde vienen y le adoran a este becerro de oro, creado a su imagen, en vez de venir a adorar al Dios que los ha creado a su imagen. Han volteado su rostro de adorar al verdadero Dios y han doblegado sus rodillas ante un falso Dios creado a su propia imagen, en vez de adorar al Dios verdadero. Asimismo, dice el apóstol Pablo, nosotros éramos esclavos de las cosas elementales del mundo. Ahora, yo no sé si tú te preguntas, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con las cosas elementales del mundo? Que éramos esclavos de las cosas elementales del mundo. Bueno, realmente esta frase puede ser tomada de diferentes maneras. Y esta semana leía varios comentarios en cuanto a qué querrá decir el apóstol Pablo con que nosotros estamos sujetos a la servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Así que tiene diferentes puntos de vista algunos comentaristas, pero yo creo que a la luz del contexto de Gálatas, que relaciona mucho con la ley, yo pienso que lo que el apóstol Pablo está diciendo acá con las cosas elementales del mundo tiene que ver con lo que es la ley. Así que déjame tratar de explicar esto. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir acá es que nosotros hemos seguido enseñanzas del mundo
para interpretar la ley según nuestro propio criterio, en vez de ver la ley, lo que la ley enseña en cuanto a esta promesa que iba a venir. Entonces nosotros lo que hemos hecho es puesto nuestra confianza en nosotros mismos para cumplir la ley, en vez de mirar a la ley como aquella que nos apunta al gran cumplidor de la ley, que es Cristo. Por eso dice Pablo que nosotros éramos esclavos de las cosas elementales del mundo, que miraban a la ley pensando en que nosotros la podíamos cumplir, y Pablo dice, han quitado, por decirlo de una manera, la vista de Cristo, el cumplidor de la ley, y hemos puesto nuestra confianza en nosotros mismos. Ahora, ¿cómo luce esto hoy día? Quizás tú te preguntas, bueno, en realidad, ¿cómo luce ser esclavo de las cosas elementales del mundo? También esta semana leí a otro pastor, Josh Moody, pastor en Chicago, donde él, hablando de estos versículos, lo trae de una manera muy aplicativa que me ayuda mucho a mí a entenderlo. Así que déjame leerte algo que el pastor Josh Moody habla en cuanto a ser esclavos de las cosas elementales del mundo y cómo interpretamos la ley de Dios, y también cómo ponemos nuestra confianza en lo que nosotros podemos hacer en vez de lo que Dios hizo. Por ejemplo, escucha lo que él dice: puedo tomar lo mejor de Dios y en mi orgullo humano convertirlo en algo que ofenda a Dios. Por ejemplo, puedo casarme y sentirme justificado porque tengo un buen matrimonio. Puedo tomar una iglesia y sentirme justificado porque soy miembro de esta iglesia. La conclusión es la siguiente: la persona que piensa que está complaciendo a Dios por sus propios esfuerzos, ya sea que piense o no que están divinamente inspirados, está más lejos de la gracia de Dios. Cuando nosotros colocamos nuestra confianza en, nuevamente, cómo yo sé que he sido justificado, es decir, cómo yo sé que he sido declarado justo delante de Dios, cómo sé que yo puedo acceder al trono de mi Padre Celestial, porque esto está en contexto de Padre, cómo yo puedo proclamar Abba, Padre, si me baso en lo que yo hago o en vez de basarme en lo que Cristo hizo. ¿Cómo tú vienes al Padre? Traes una lista de cosas que decimos, bueno, yo me he portado bien, yo tengo un buen matrimonio, tengo unos buenos hijos, entonces accedo y clamo y grito, Abba, Padre. O tú y yo, mirando únicamente a Cristo, nos despojamos de toda buena obra nuestra y miramos a toda buena obra y perfecta de Cristo y venimos completamente a Dios. No que las buenas obras no sean parte del creyente, porque lo son, es fruto, pero no es el fundamento. Entonces, ¿cómo hacer para que Dios cambie en nosotros esta tendencia tan rápida en mirarnos a nosotros mismos en vez de mirar a Cristo y lo que la obra de Cristo hace? Por ejemplo, déjame sugerirte una oración que podemos hacer. Por ejemplo, ¿cómo podemos meditar más en lo que el Hijo hizo, en la obra perfecta del Hijo, y pedirle al Espíritu Santo que por favor obre, trabaje en nosotros una confianza no en nosotros mismos, pero una confianza en que Dios está completamente complacido por la obra de su Hijo Cristo? Que Él está completamente complacido con ser tu Padre, mi Padre, solo y solamente por la obra de Cristo. Y esto no va a pasar a menos de que tú y yo meditemos diariamente en la obra redentora de Cristo. Esto no va a pasar si nosotros no bebemos de la fuente del Evangelio de vida en Cristo y nos recordamos a nosotros mismos. El hecho que yo pueda clamar Abba, Padre, no se debe a lo bueno que soy, se debe a lo perfecto que el Hijo es. El hecho que yo pueda abrir, por decirlo así, la puerta donde está el Padre Celestial no se debe a que yo puedo traer una credencial o ciertos comportamientos buenos de mi parte y decirle a Dios, mira, déjame entrar porque todo esto es lo que yo he hecho. En vez de decir, Padre, yo vengo a ti por todo lo que Cristo ha hecho por mí, hace por mí. No que las obras no cuenten, porque son fruto, pero no son el fundamento. Y para eso entonces Pablo se mueve ahora a decirnos que si éramos esclavos del mundo, bajo nuestro propio criterio de interpretar la ley y creyéndose nuestros propios salvadores, Pablo dice, ahora hemos sido redimidos del mundo. Y esto es lo próximo que el apóstol Pablo va a hablar en los versículos del 4 al 5, cuando Pablo dice, pero cuando vino, esto es increíble, pero cuando vino la plenitud
del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Y esta palabra bajo es muy importante. Quizás lo pasamos por alto, pero lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo es que nosotros estamos bajo las cosas elementales del mundo. Y ahora Pablo dice, Cristo, nacido de mujer, bajo la ley. Esto es muy importante para lo que queremos ver en esta mañana. Entonces ahora Pablo lo que hace es un contraste. Él nos muestra de la situación en la que estábamos antes, esclavos del mundo, y Él se moviliza ahora a esta otra situación en la que estamos por gracia de Cristo. Y es que hemos recibido esta promesa y esta herencia, y lo hemos recibido cuando éramos esclavos, no hijos. Tú y yo recibimos la herencia de ser hijos adoptados por Dios por la gracia de Cristo cuando éramos esclavos. Tú no te has ganado este título. Tú no te has comportado de cierta manera para que el Padre te vea y diga, a ti sí te voy a adoptar, a ti sí te voy a adoptar. No, nosotros somos adoptados cuando éramos esclavos. Así que el ser hijo e hija de Dios es un milagro de Dios. Y por eso que el apóstol Pablo dice que cuando llegó el tiempo perfecto de Dios, así como cuando el hijo, en el ejemplo anterior del apóstol Pablo, llega a cierta edad y recibe la herencia, de igual manera Dios, en su tiempo perfecto, en su tiempo soberano, en la plenitud del tiempo, dice el apóstol Pablo, Él envió a su Hijo. Así como cuando la persona llega a la edad, recibe la herencia, bueno, bajo el tiempo, la edad de la creación, en el tiempo diseñado de Dios, Él envió a su Hijo. Bueno, ¿por qué no antes o por qué no después? Bueno, precisamente por eso. Porque el apóstol Pablo dice, cuando vino la plenitud del tiempo de Dios. Ni un minuto antes, ni un minuto después, ni un segundo antes, ni un segundo después, Dios había planeado que en este tiempo perfecto Él iba a enviar a su Hijo para venir y adoptar a esclavos. Él había planeado desde la eternidad el tiempo perfecto, la plenitud del tiempo, para que entonces Dios enviara a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, hecho hombre como tú y como yo, sin embargo siendo Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Y Él lo envió con el plan soberano de salvarte, de darte salvación, de darte adopción. Así que escucha lo que Juan dice en capítulo 1 de Juan. Escucha lo que él dice en los versículos del 12 al 13 en relación a la obra misionera de Cristo, por decirlo así, que vino con una misión y es adoptarte a ti y a mí. Escucha lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículos del 12 al 13, cuando dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho, escucha esto, de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Precisamente en el tiempo perfecto de Dios, bajo la plenitud del tiempo de Dios, envió a su Hijo para que esto fuera una verdad. El ser hijos de Dios no es conforme a nuestras credenciales, nuestra propia voluntad, sino es obra milagrosa del Evangelio de Cristo cuando aún éramos esclavos. Y esto es lo maravilloso. ¿Cuándo se ha visto un esclavo siendo un heredero? Tú no has visto un esclavo por ningún lado en la historia donde siendo un esclavo se ha visto como un heredero. Así es con nosotros. La salvación que Dios nos dio fue cuando éramos enemigos de Dios, pero Dios le plació salvarnos y perdonarnos en Cristo. Esto es enorme gracia y un Dios maravilloso. Entonces el Salvador, Cristo, el único Hijo de Dios, el único Hijo, porque todos somos adoptados en Cristo, el único Hijo verdadero es Cristo, no nosotros somos adoptados, hijos adoptados. Así que el Hijo verdadero de Dios toma forma, igual que tú, igual que yo, hombre, se hace hombre, bajo la ley, nacido de mujer, bajo la ley. Y esto quiere decir entonces que Cristo, a la misma vez que nosotros nos sometemos a las cosas elementales del mundo, Cristo estuvo expuesto
a ser sometido bajo las cosas elementales del mundo. Sin embargo es importante, porque a la misma manera que tenía nuestra naturaleza humana, Cristo es Dios. Completamente hombre, completamente Dios. Y por eso mismo, nosotros si nos sometemos a las cosas elementales del mundo, Cristo no lo hizo. Cristo no se sometió porque era necesario que Cristo naciera bajo la ley, pero no un transgresor de la ley. A diferencia de tú y de mí, es que nosotros sí somos esclavos de las cosas elementales del mundo. Sin embargo, Cristo, completamente hombre y completamente Dios, Él y solamente Él no se sometió al pecado, pero sí se sometió a la ley. Él no se sometió a pecar e ir en contra de la ley. Él cumplió perfectamente la ley. Pero la pregunta es, ¿para qué hizo esto? ¿Para qué Dios en su tiempo perfecto envió a su Hijo? ¿Y para qué Cristo vino y se sometió completamente a la ley? Bueno, el apóstol Pablo dice lo siguiente en el versículo 5. A fin de... Ese es el propósito. Si te preguntas por qué Dios envió a su Hijo en el tiempo perfecto, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿para qué hizo esto? Bueno, el versículo 5 nos da el propósito de esto. ¿Cuál es el propósito? Para redimirnos a los que verdaderamente éramos esclavos del pecado. Por eso que Cristo vino. Por eso que Cristo vino a redimirnos a nosotros, el verdadero Hijo, el heredero de las promesas de Abraham. ¿Te acuerdas que eso es lo que el apóstol Pablo está hablando? Que Abraham era que se le había prometido que un hijo vendría, sería el heredero de las promesas. Bueno, Cristo ha llegado y verdaderamente Él es el que ha sido el heredero perfecto. Y sin embargo, este heredero perfecto, Cristo, se hizo maldito por nuestros pecados para entonces adoptarnos como hijos de Dios. Pero eso no es todo. Ahora Pablo dice lo siguiente, que sí, Él nos liberó, pero no nos dejó solos. Él no simplemente dijo, los libero de la esclavitud, de las cosas elementales del mundo, es decir, los libero del pecado, pero están solos. No, Él nos dio una nueva identidad, o podríamos decir, Él nos dio un nuevo estatus. ¿Y cuál es este estatus? ¿O cuál es esta nueva identidad? Somos hijos adoptados de Dios. Ahora, no es que nos dejó en este mundo como hijos solos, como por ejemplo ya eres libre y aquí te damos tu libertad, ve y vive solo. Como por ejemplo cuando hay un esclavo y es liberado y decirle a este esclavo, ahora ya eres libre, ve y vive tu vida solo, y tiene que estar quizás solo, aislado, no sabe qué hacer. Bueno, este no es nuestro caso. Nosotros, de ser esclavos perdidos, ahora hemos pasado por gracia de Dios a ser hijos encontrados y amados. Hijos perdidos o esclavos perdidos a ser hijos encontrados. Esclavos en contra de Dios, rebeldes de Dios, y sin embargo el amor del Padre, como el profeta Oseas dice, nos ha atraído hacia Él con lazos de amor. Ese es el amor que Dios tiene para contigo y para conmigo. Si estamos en Cristo, Él nos ha atraído no por nuestro buen comportamiento o nuestro estatus social o nuestra nacionalidad. No, Él te ha atraído a Él por gracia y lazos de amor, que le plació decir, mi hijo, estoy bien complacido en Él, en Cristo. Por lo tanto, bajo esta obra de Cristo, tráeme más hijos e hijas. Búscalos, no según su comportamiento, pero según la gracia mía. Ve y atráelos con lazos de amor para que no estén solos. Ahora somos hijos. Entonces, quizás la pregunta que nos hacemos es una pregunta que Tim Keller hace mientras que leía esta semana igual. Escucha esta pregunta que él hace. ¿Estoy actuando como un esclavo que tiene temor de Dios o como un hijo que está seguro del amor del Padre? Te pregunto, ¿cómo actuaste esa semana? ¿Como un esclavo que tiene temor de Dios y temor del amor de Dios? ¿O como un hijo que ama al Padre porque es amado por el Padre? Y quizás te preguntas, ¿cómo veo esto en mi vida? Yo me entender esto porque no lo entiendo. ¿Cómo se ve esto en la vida de un creyente? Bueno, pienso que la manera de verlo es, ¿por qué obedeces?
No sé si te has te has preguntado esta pregunta. ¿Realmente por qué obedezco? Ahora, tú has sido redimido en Cristo para amar a Dios y no para temer estar cerca de Dios. Sí hay un temor en la Biblia que cada creyente debe tener, pero es un temor de reverencia, es un temor de vivir para Dios. Pero no es un temor que te aparta de Él, ni tampoco el hacer cosas, buenas obras para ganarte el favor de Dios o la aprobación de Dios. Eso no es lo que vemos en la Biblia. Al contrario, el creyente ha sido libertado de la esclavitud del pecado para obediencia, para acercarse al Padre completamente confiado en que ha sido aceptado y amado por Cristo. Entonces, como hijos, obedecemos a Dios no para ganarnos su favor o para sentirnos más amados por Dios. La obediencia para nosotros, para Dios de parte nuestra, surge como un amor que Él nos ha dado porque Cristo te ama y te ha capacitado entonces para amarlo a Él siendo obediente. Por lo tanto, aunque en muchas áreas y en muchos casos obedecer a Dios es difícil, porque todavía luchamos con el pecado, ahora el creyente gozosamente y deseosamente quiere ver a su Padre Celestial exaltado y glorificado. Por lo tanto, Él, por la gracia de Dios en Cristo, se somete a lo que la palabra de Dios dice y dice cómo yo puedo vivir bajo los parámetros que Dios me ha dado, porque cuando yo obedezco los parámetros que Dios me ha dado como mi Padre Celestial, entonces encuentro propósito, identidad, seguridad, porque viene de la buena mano del Padre Celestial. Y esto de obedecer a Dios es solamente posible porque nuevamente Él no te ha dejado solo. ¿Y cómo yo sé que Él no me ha dejado solo? Quizás te preguntas. Bueno, la Biblia dice que Él te ha llenado de su amor por medio del Espíritu Santo. Y es por eso que ahora nos movemos de que si hemos sido esclavos del mundo, ahora redimidos del mundo, pero Dios no nos ha sacado de este mundo. Dios nos ha dejado aquí. Por lo tanto, somos hijos e hijas de Dios en este mundo para vivir conforme a Él, que es lo que el apóstol Pablo va a hablar en los versículos del 6 al 7, cuando Él dice, y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por lo tanto, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Entonces, ahora como hijos e hijos de Dios en este mundo, vivimos bajo la guianza y la llenura del Espíritu Santo para entonces ser luminares en este mundo, no aislándonos o escondiéndonos, pero al contrario, Dios no nos ha sacado de este mundo. Sería más fácil para nosotros quizás decir, una vez salvo, me voy a un planeta de iglesia por allá escondido donde nadie me ve y solamente son creyentes. Dios no ha hecho eso y ese no es su plan. Dios nos ha dejado como creyentes en esta creación manchada por el pecado, con gente pecaminosa como tú y como yo, pero que por gracia de Dios tú y yo somos salvos para ser luminares en este mundo. Y esto es solamente posible, ¿sabes por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo que vive en nosotros. El equipo de adoración y de sonido estamos leyendo un libro juntos una vez al mes. Y el libro que estamos leyendo se titula La vida centrada en el Evangelio. Y quiero leerte algo que leímos esta semana pasada, creo, cuando nos reunimos. Y los autores dicen que aquellos que son hijos de Dios, adoptados por Cristo, lucen de esta manera. ¿Cómo es que un hijo adoptado por Dios en Cristo luce? Bueno, él va a lucir de esta manera. Se sienten libres de preocupación por el amor de Dios. Están aprendiendo a vivir en relación íntima con Dios cada día. Pueden confesar libremente sus faltas a los demás. Y escucha esto, no siempre tienen la razón. Hablan más y más de Jesús, pues este es el tema central de sus conversaciones. Entonces, un hijo adoptado por Dios es aquel que bajo esta nueva identidad ya no tiene que ganarse algo que Cristo ya ganó por él y por ella. Un favor de Dios, la aprobación de Dios, la justificación de Dios, el perdón de Dios, todo eso ya fue ganado
Por lo tanto, en vez de nosotros tratar de ganarnos algo que Cristo ya ganó, es vivir lo que Cristo ya ganó. Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, si tú estás preparándote para una carrera, te preparas y alguien más por ti se preparó y ganó la carrera y ya te ha dado a ti de alguna manera el trofeo de la carrera, y tú tratar de con ese trofeo seguir corriendo porque se supone que tienes que ganar la carrera. No, ya alguien lo ganó por ti. Por lo tanto, ahora es cómo disfrutar lo que éste ha ganado por ti. Cómo es disfrutar verdaderamente el vivir aquí, sabiendo que hemos sido hijos amados por Dios, libres de la preocupación de, ¿será que el Padre me ama? ¿Será que tengo que hacer algo más para que Él me ame más? En vez de correr libremente a Cristo. ¿Será que aprendo más de Él? El creyente hijo de Dios aprende y desea más de Él. No se queda donde está. Porque esta es una de las preocupaciones del Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo dice, para ahora, ya tenían que haber comido carne y no simplemente leche espiritual o este nivel más bajo. Cada creyente se asume que va creciendo. Mientras más conoce de Cristo, más luce como Cristo. Entonces, ¿cómo estamos creciendo a la luz de la palabra de Dios? ¿Cómo estamos creciendo como hijos adoptados en este mundo por Dios, para entonces Él sí en un día llevarnos a esta nueva creación? Pero mientras tanto somos hijos e hijas de Dios en el mundo. No somos de este mundo, pero vivimos en este mundo. Así que la vida del creyente, terrenalmente hablando, tiene gran importancia, porque a la misma vez que nos preparamos de ir hacia ese lugar, el creyente, bajo la presencia del Espíritu Santo en su corazón, en su vida, él entonces mira hacia su alrededor y dice, ¿cómo luzco y cómo muestro a Cristo? ¿Cómo, aún confesando mi pecado con mis hermanos, yo luzco y muestro a Cristo? Ahora, cuando tenemos problema en confesar nuestros pecados, pienso yo, y yo lo he visto en mi propia vida, es que estoy asumiendo que cuando me vean como pecador, me voy a sentir mal, en vez de cuando confieso mis pecados libremente, estoy proclamando que hay un Salvador y no soy yo. ¿Qué me preocupa más? ¿La reputación mía? ¿O el qué dirán de mí? ¿O qué gran Salvador tiene este hombre? ¡Qué gran Salvador Dios nos ha dado! Por lo tanto, no es minimizar nuestro pecado, es maximizar nuestro Salvador. Y más será visto Él cuando aprendemos aquí en esta congregación, por lo menos de gracia sobre gracia, el aprender a decir cómo nos amamos y nos apuntamos a Cristo, mientras con amor y humildad y gracia nos apuntamos a nuestro pecado. No para condenar, pero para apuntar a aquel que se hizo maldito por nuestros pecados, y es Cristo. Entonces, estando de ser esclavos de este mundo, ahora hemos sido redimidos del mundo para vivir como lo que somos en este mundo. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se vive en este mundo bajo una nueva identidad, que somos hijos e hijas de Dios? ¿Cómo se vive bajo esta identidad, que somos redimidos, libres bajo este mundo? Bueno, el apóstol Pablo lo fundamenta del por qué hemos recibido el Espíritu Santo. Yo no sé si tú te das cuenta, pero el versículo 6 comienza con un ¿y por qué? Podríamos cambiarlo y decir que el versículo 5 dice, a fin de que nos redimiera a los que estamos bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y versículo 6 podríamos decir, porque somos hijos de Dios. Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo, para que entonces esté en nuestro corazón y clamemos, Abba, Padre. Nosotros vivimos aquí en la tierra con este clamor, Abba, Padre. Y el apóstol Pablo toma esta misma frase y la usa en Romanos capítulo 8. ¿Y sabes qué se trata capítulo 8 de Romanos? Gran parte es de la aflicción en esta tierra. Gran parte es de las aflicciones como el coronavirus, bajo un mundo caído. Y Pablo toma y dice, el sufrimiento o las tribulaciones y las aflicciones de este mundo no son dignos de ser comparados con la eternidad. Y sin embargo, él dice que hay momentos que no sabemos qué orar en esta tierra. Quizás tú estás pasando por una aflicción en tu vida
Y hablándolo de un tema general, traigámoslo a lo que es el coronavirus. Quizás todos aquí estamos preocupados de qué pasará mañana, qué va a ser el fin de esto, qué va a pasar, la autoridad tendrá el control, el gobierno podrá hacer algo. Bueno, nuestra confianza no está en lo terrenal, pero está en lo celestial, que es Dios. Y sin embargo, hay momentos que nosotros no sabemos qué orar. ¿Qué digo? ¿Que se vaya? ¿Que se quede? Bueno, ¿qué hago? No sé qué orar. Bueno, aquí es donde viene esta gran promesa de Abba Padre. Porque antes Pablo había dicho que Él nos ha dado su Espíritu Santo, que testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por lo tanto decimos Abba Padre. Pero más adelante en el capítulo 8 de Romanos, Pablo dice lo siguiente. Y es que cuando nosotros no sabemos qué orar, en momentos de tribulación, en momentos de aflicción, y no sabemos ni siquiera qué decir, Él dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con sonidos que no sabemos y los lleva delantemente al trono de Dios. Y por lo tanto, en ese momento, cuando yo no sé qué orar, el Espíritu Santo toma lo que hay en el corazón del Padre conforme a la voluntad del Padre, lo trae a mi corazón y de una manera Él intercede por mí. Y solamente de esa manera es que el versículo 28 de Romanos 8 hace sentido. Todas las cosas obran para bien, para todos aquellos que son amados por Dios o que aman a Dios. Por lo tanto, todo obra para bien. Y el fin mayor es que tú y yo luzcamos como aquel Hijo de Dios que nos ha adoptado. Por lo tanto, vivimos el aquí y el ahora nuevamente con este clamor por medio del Espíritu Santo. Abba Padre, Abba Padre. Y este Abba Padre puede ser en momentos como los que estamos viviendo como nación y como humanos, porque esto está afectando a todo lugar. ¿Cómo clamamos Abba Padre? Porque ya no somos esclavos, sino somos hijos. Y si somos hijos, entonces somos herederos por medio de Dios. Aquí está tu identidad. Aquí está la seguridad, está nuestro deleite, está nuestra confianza y nuestra esperanza en el Abba Padre. Por tanto, no mires a lo que tú has hecho, no miremos a nuestras propias buenas obras como la fuente, la base de seguridad de nuestro clamor a Abba Padre, porque va a haber muchas situaciones en tu vida y en mi vida donde realmente el mirarnos a nosotros mismos como Abba Padre va a decir, pero yo no me siento que amo a Dios ahorita. Quizás me siento distante de Dios, quizás he pecado y no me siento digno de venir delante de Dios, entonces voy a esperar unos días o que mi conciencia ya no me recuerde el pecado, o voy a ignorarlo, o voy a hacer algo bueno para entonces compensar lo malo con lo bueno y ahora sí traer delante de Dios, mira Dios, sé que hice esto malo, pero también he hecho esto bueno. En vez de esto, venir como lo que somos, si hemos creído en Cristo como Señor y Salvador y si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y decir, Padre, vengo a ti. Como el Abba Padre que eres, el clamor de que yo soy tu hijo, tu hija, confiado plenamente en lo que tu Hijo verdadero Cristo hizo por mí y no lo que yo he hecho para ganarme un lugar en la mesa de Dios. Y Pablo está hablando todo esto a las iglesias de Galacia, donde pensando ser hijos de Abraham por sus propias obras, Pablo dice, no, aquí el único hijo verdadero no es Abraham, menos nosotros. El único hijo verdadero es Cristo, quien realmente, aunque se hizo y nació en forma de hombre bajo la ley, no pecó contra la ley, mas cumplió la ley por nosotros. Entonces Cristo es quien ha garantizado nuestro lugar en delante de Dios y Él no nos ha dejado huérfanos. Eso es lo gran maravilloso del Espíritu Santo. Que Él es el agente, la tercera persona de la Trinidad que testifica, como Pablo dice en Efesios 1, que Él ha sellado nuestro corazón con la promesa del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo para el nuevo creyente o para el creyente es de mucha importancia. Porque lo que testifica y muestra que somos hijos de Dios por Cristo es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y por eso quizás te sientes sola, te sientes quizás abandonada o abandonado por Dios. Quizás para algunos va a ser que el coronavirus es ¿y dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Por qué permite todo esto? Y pareciera que nos ha dejado solos. Yo quiero recordarte lo que Cristo le dijo a sus discípulos antes de morir, que les dice lo siguiente en Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3. Déjame leerlo y después voy a leer otro versículo. Fíjate lo que Cristo dice. No se turbe vuestro corazón, no tengan ansiedad, no tengan temor. Creed en Dios, creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Ahora salta conmigo brevemente al versículo 15 al 14. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero escucha esto: si tú eres un hijo de Dios por lo que Cristo ha hecho, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esa es la gran diferencia de lo que el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. El Espíritu Santo siempre estuvo con su pueblo, con el pueblo de Dios. Pero en base a la obra de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo ahora está no simplemente con nosotros, pero en nosotros. Por lo tanto, Dios no te ha dejado huérfana o huérfano. Cristo no nos ha dejado solos en un mundo que vive ciertas aflicciones. Dios no nos ha dejado solos ni solas. Vivimos en este mundo guiados por el buen Consolador. Y el buen Consolador, que es el Espíritu Santo, toma lo que el otro excelente Consolador, Cristo, nos dijo en su palabra y nos lo recuerda a nosotros. Por lo tanto, para vivir aquí como hijos e hijas en el mundo, nosotros necesitamos la palabra de Dios. No hay manera en que nosotros como iglesia, como creyentes, vivamos aquí, en esta tierra, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, sin la palabra de Dios. Por lo tanto, el creyente lo que hace hoy, aún mismo en esta situación en la que nos encontramos, es decir, cómo la palabra de Dios me informa lo que Dios me ha dicho en esta creación, y cómo entonces soy un luminar para otros que no tienen la misma esperanza que tú y yo tenemos. Hay esperanza, porque Dios no nos ha dejado solos. Hay esperanza porque podemos correr confiadamente por medio del Espíritu Santo a la palabra de Dios y venir delante de Él confiados y decir: Dios, ayúdanos. Por lo tanto, iglesia, mi oración es la siguiente: que tomemos estas oportunidades que estamos pasando como iglesia, venir delante de Dios y decir: Abba, Padre, guíanos, ayúdanos, cualquiera que sea la situación en tu vida. Pero a la misma vez, hay muchos esclavos de este mundo que están pasando esta aflicción que todos estamos pasando. Y en vez de escondernos con nuestro Abba, Padre, salgamos afuera a otros y digamos: nosotros tenemos un Padre donde ir. Y queremos invitarte a que tú vengas donde este Padre Celestial. Y la única manera en que tú vengas donde este Padre Celestial es por medio de la obra de Cristo, confesando tus pecados, arrepintiéndote de ellos y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, tenemos un Padre que proclamar por la obra de Cristo, y no lo hacemos solos. Lo hacemos por medio del Espíritu Santo en nosotros, que ahora vive en nosotros y nos da las fuerzas y la gracia para poder vivir conforme a Dios. Así que, iglesia, ahora vivamos como hijos e hijas de Dios en el mundo, clamando: Abba, Padre. Así que vamos a orar juntos. Abba, Padre, venimos delante de ti diciendo eso: Abba, Padre. Te necesitamos, Dios, en estos tiempos de preocupación, en estos tiempos quizás donde hay incertidumbre, ansiedad, temor. Padre, ayúdanos a clamar confiadamente por lo que Cristo hizo en aquella cruz, y bajo la residencia o la permanencia del Espíritu Santo sobre nosotros, clamar: Abba, Padre. Necesitamos que nos cuides y necesitamos que tú tomes lo que ya sabes y es el control de estas cosas como ya la tienes, y nos muestres que tú controlas y gobiernas absolutamente todo. Y ayúdanos, Señor, a ser tus hijos e hijas, agentes, comunicadores de la gracia y de la obra de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.